Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de sistemas digitales, en esta ocasión voy a proceder a explicar lo que son los códigos y sus características. Entiéndase por código la combinación de ceros y unos que podemos utilizar para representar un número decimal en cuestión. Por ejemplo, podemos representar el número 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, etc. Bien, dentro de los códigos que vamos a analizar, vamos a ver lo que son los códigos BCD y lo que es el código Gray. Código BCD hace referencia a lo que es decimal codificado en binario, es decir, que BCD es el acrónimo de decimal codificado en binario, es decir, que por medio de la combinación de ceros y unos nosotros podemos representar números decimales, como el 0, el 1, el 9, etc. Bien, y el código Gray es el código que se lo conoce como binario reflejado, que sigue una ley del tipo geométrica. Ya vamos a ver por qué es así. Comencemos. Tenemos códigos BCD, y dentro de los códigos BCD vamos a analizar tres: el BCD natural, el BCD Aiken y el BCD exceso 3. Y finalmente vamos a analizar el código Gray. Comenzamos con el código BCD natural, que es el que tienen acá. Esta es la representación del código BCD natural. Observen ustedes que acá tenemos los números decimales del 0 al 9 y acá los bits, cómo vamos representando cada uno de estos decimales en cuestión. Por ejemplo, el 0 se representa con todos los bits en 0 y el 9 se representa como 1001. Y observen que para ustedes esto es familiar, porque miren, acá tiene que dice 8421. ¿Se acuerdan que era eso? Eso era el peso. Eso eran los pesos. ¿Los pesos de quién? De este código. Entonces, primera característica del código BCD natural es que es un código pesado, de pesos 8421. Y fíjense, si yo quiero formar el número 5, ¿cómo hacemos? Se tiene que activar el 4 y el 1, porque 4 más 1 es 5. Entonces, 5 en BCD natural es 0101. ¿Bien? Si quiero el 9, es 8 más 1. Entonces, se tiene que activar el bit del 8 y el bit del 1, respectivamente. Entonces, tendríamos 1001. ¿Bien? Perfecto. Es un código pesado de pesos 8421. ¿Qué otra característica tiene este código? Fíjense, acá dice en verde D. D igual a 1, D igual a 2, D igual a 1 y así sucesivamente. ¿Qué es D? D hace referencia a lo que es la distancia. ¿Y qué es la distancia? Es la cantidad de bits que cambian de una combinación a la siguiente del código en cuestión. Por ejemplo, en esta combinación, que es para el 0, tenemos todos los bits en 0. Y en la combinación esta de acá, que es para el 1, tenemos 0001. Entonces, de esta combinación a la siguiente cambió un solo bit. ¿Qué cambió? Este 0 que pasó a ser un 1. Entonces, como cambió un solo bit, la distancia es 1. De esta combinación, que es la del 1 a la del 2, cambian 2 bits. Este 1 que pasa a ser 0 y este 0 que pasa a ser 1. Como cambiaron 2 bits, la distancia es igual a 2. Bien, por ejemplo acá, para la combinación del 7, tenemos esto, 0111, y la del 8, 1000. Vemos que cambian todos los bits. Cambiaron 4 bits, entonces la distancia es igual a 4. ¿Qué conclusión podemos llegar a esto? O con esto. Que este código no es continuo o progresivo. ¿Cuándo un código es continuo o progresivo? Cuando todas sus distancias son iguales a 1. Con que una de las distancias, estas que están en verde, sean distinto de 1, el código no es continuo. Es decir, como acá tengo distancia 2, listo, este código no es continuo. Segunda característica del código BCD natural es que no es continuo. Bien, si un código no es continuo, tampoco va a ser cíclico. ¿Cuándo un código es cíclico? Cuando fue continuo, primero tiene que ser continuo, es decir, que todas estas distancias sean iguales a 1, y que la cantidad de bits que cambian de la última combinación a la primera también sea igual a 1. Bien, es decir, distancia 1. Acá tampoco se cumple eso, observen. Cambian de la última a la primera, cambian 2 bits. Pero no es por eso que el código no va a ser cíclico. Ya de antemano no es cíclico. ¿Por qué? Porque no es continuo. Bien, supónganse ustedes que este código hubiese sido continuo, es decir, que todas estas distancias hubiesen sido iguales a 1, pero la distancia de acá a acá es 2, es continuo, pero no es cíclico. Bien, tiene que ser que todas las distancias sean iguales a 1. Bien, otra característica entonces, no es un código cíclico. ¿Y qué es lo que nos queda por analizar de este código BCD natural? Si es o no autocomplementado. ¿Cómo hacemos eso? Hay que dividir el código en dos. Fíjense, acá con esta línea roja yo dividí el código en dos. ¿Cuándo un código es autocomplementado? Cuando la combinación para el 5 es el complemento a 1 de la del 4. Y la combinación del 6 es el complemento a 1 de la del 3. Y la combinación del 7 es el complemento a 1 de la del 2. Y la combinación del 8 es el complemento a 1 de la del 1. Y la combinación del 9 es el complemento 1 de la del 0. Acá vemos que no se cumple eso. Bien, estamos viendo, por ejemplo, acá nomás, que la del 5 no es el complemento 1 de la del 4. ¿Por qué? Porque para que sea el complemento 1 de la del 4, este bit tendría que haber estado, ¿qué? En 1, este tendría que haber estado en 0, este tendría que haber estado en 1, y este sí se mantiene, pero ya no se cumple eso. Bien, entonces este código no es autocomplementado. Bien, entonces, características del código BCD natural es que es un código pesado, de pesos 8421, no es continuo, por ende tampoco es cíclico y no es autocomplementado. Vamos a ver el código BCD Aiken. Esta es la representación del código BCD Aiken. Observen ustedes, acá están escritos los pesos. Dice 2421.
este código también es pesado, de pesos 2421. Bien, primer característica del código BCD-Eigen es que es pesado de pesos 2421. Analicemos si el código es continuo o progresivo. Eso lo vemos con las distancias. Bien, acá la distancia es 1, vamos bien, pero acá la distancia es 2. ¿Por qué? Porque cambió este bit y este bit. Fíjense, este 1 pasó a ser 0 y este 0 pasó a ser 1. Cambiaron 2 bits de la combinación del 1 a la del 2. Bien, con eso nos basta para darnos cuenta que este código no es continuo. Y si no es continuo, tampoco va a ser cíclico. Bien, si bien yo analizo acá la distancia, pero sabemos que al no ser continuo, tampoco es cíclico el código. Bien, nos resta por analizar si este código es autocomplementado. De nuevo, hay que dividir el código en dos y analizar si una combinación es el complemento 1 de la otra. Bien, por ejemplo, la del 5 es el complemento 1 de la del 4, sí. Fíjense, cambió este 0 por 1, 1 por 0 y estos dos 0 cambiaron por 1. La del 6 es el complemento 1 de la del 3, sí. La del 7 es el complemento 1 de la del 2, sí. La del 8 es el complemento 1 de la del 1, sí. Y la del 9 es el complemento 1 de la del 0, sí, efectivamente. Entonces el código BCD-Eigen es un código autocomplementado. Bien, entonces, característica del BCD-Eigen es pesado y es autocomplementado. Bien, no es continuo, por ende tampoco es cíclico. Nos queda por ver el código BCD-Exceso 3. Esta es la representación del código BCD-Exceso 3. Y si ustedes observan, este código no está empezando en 0000, sino que está empezando en 0011. ¿Qué era 0011 en el BCD natural? Era el 3. Recuerden que el BCD natural era un código pesado de pesos 8421. Y si sumamos 2 más 1, que estaban acá, el 2 acá y el 1 acá, nos daba 3. Bien, pero acá estamos comenzando en 3 entonces. Es decir que el 0 del BCD-Exceso 3 es el 3 del BCD natural. Es decir que este código está desplazado 3 unidades respecto del código BCD natural. Es decir que tiene un exceso de 3. Por eso se llama BCD-Exceso 3. Bien, este código a simple vista nos damos cuenta que no es un código pesado. Bien, ¿por qué no va a ser pesado? No hay forma que yo tenga acá dos números positivos. Recordemos que los pesos eran números positivos. No hay forma que yo tenga dos números positivos acá, que yo los sume y me den 0. Bien, es decir, si yo para tener el número 0 tuve que hacer 0, 0, 1, 1. Entonces tuve que activar estos dos. Este 1 haría referencia a un valor de peso y este otro 1 haría referencia a otro valor de peso. Pero son números positivos. Y no hay dos números positivos que yo los sume y me den 0 para que corresponda al número 0. Entonces este código no es pesado. Bien, primer característica del BCD-Exceso 3. Segunda característica, vamos a analizar si el código es continuo o progresivo. Ya vemos que de entrada nomás no es un código continuo. ¿Por qué? Porque fíjense que la cantidad de bits que cambian de la primera combinación a la segunda son 3. Cambió este bit y cambió este bit. Bien, entonces no es un código continuo. Al no ser continuo tampoco es cíclico. Bien, si bien yo como siempre analizo acá la distancia entre la última combinación a la primera, pero sabemos que al no ser continuo no es cíclico. Lo que nos queda por analizar es si es autocomplementado. Eso lo hacemos dividiendo el código en dos y analizamos. ¿La combinación del 5 es el complemento 1 de la del 4? Sí. ¿La del 6 es el complemento 1 de la del 3? Sí. ¿La del 7 es el complemento 1 de la del 2? Sí. ¿La del 8 está acá? ¿Es el complemento 1 de la del 1? Sí. ¿Y la del 9 es el complemento 1 de la del 0? Efectivamente sí. Entonces, el código BCD-Exceso 3 es un código autocomplementado. Bien, características del BCD-Exceso 3. No es pesado, no es continuo, por ende tampoco es cíclico, pero sí es autocomplementado. Perfecto. Finalizamos con el análisis de los códigos del tipo BCD. Ahora nos queda por ver lo que es el código Gray o binario reflejado. Acá yo hice una tablita. Si ustedes observan acá, yo estoy yendo del 0 al 7. Pero en los otros yo iba del 0 al 9. ¿Qué pasó? Todos estos códigos BCD que yo analicé hace un momento son códigos de 4 bits. Yo puedo representar, como voy a representar los números decimales, ¿cuáles son? Son los que van del 0 al 9. Necesito 4 bits. Bien, pero el código Gray, obviamente no es un código del tipo BCD. Yo puedo trabajar con la cantidad de bits que yo quiera. Pueden ser 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5 bits, 6 bits, 7 bits, n bits. Bien, en este caso, yo para hacerlo más rápido al ejemplo y más simple, voy a trabajar con un código de 3 bits. ¿Por qué? Porque con 3 bits yo puedo representar 8 números, en este caso del 0 al 7. Bien, perfecto. ¿Cómo se construye la tabla del código Gray? Bueno, comenzamos de la siguiente forma. Nos vamos bien a la derecha, o sea, al último bit, y acá para la primera combinación ponemos un 0, rellenamos con un 0. Y hacemos algo parecido con la combinación del 1, pero en vez de poner un 0 vamos a poner un 1. Bien, ¿qué hacemos luego? Vamos a tirar acá una línea imaginaria, que yo la voy a dibujar,
Y el próximo paso es espejar o reflejar estos 2 bits acá abajo. Es decir, que hagan en cuenta que esto es un espejo. Entonces, si es un espejo, ¿qué tengo que hacer yo? Este 1 viene acá y este 0 viene más abajo. ¿Bien? Por eso se llama binario reflejado. ¿Bien? Es un reflejo o un espejo. Sigue una ley justamente geométrica. Tiene una geometría este código. Bueno, ¿qué es el próximo paso? Rellenar estos 2 bits de acá en 0 y estos 2 bits de acá con unos. ¿Bien? Así. El próximo paso es tirar otra línea imaginaria y reflejar. Bien, tiramos la línea imaginaria y hacemos un reflejo o espejo de esto. Es decir, que acá voy a tener el 1, 0, acá voy a tener el 1, 1, acá voy a tener el 0, 1 y acá el último el 0, 0. Bien. Y el último paso es rellenar toda esta columna con ceros y toda esta columna de acá con unos. Bien. Y finalmente tenemos nuestro código Gray de 3 bits. Bien. Yo le dejo acá lo que es un GIF animado que yo hice que muestra cómo se va construyendo la tabla en cuestión. Bien, ponemos 0, ponemos un 1, tiramos una línea imaginaria que representa un espejo, vamos a reflejar o espejar esos ceros y unos, vamos a rellenar a la izquierda con ceros y unos, volvemos a tirar otra línea imaginaria, volvemos a reflejar o espejar y finalmente rellenamos con ceros y unos. Bien, y ahí queda el código en cuestión. Bien, entonces ese es el código Gray, en este caso de 3 bits. Ahora, ¿qué características tiene este código? Obviamente no va a ser un código pesado, no tiene peso. Ustedes se pueden dar cuenta rápidamente observando la combinación, por ejemplo. Miren la combinación del 4 y la del 7. No hay números positivos que yo pueda sumar acá que activando este de acá y este de acá solamente, o sea 1, 1, 0, tenga el 4 y activando solamente este tenga el 7. No tiene lógica eso. O sea, este código obviamente no va a ser pesado. De hecho, eso no es una característica de los códigos Gray. Bien. Lo que sí interesa de este código es saber si es un código cíclico. Bien, si es continuo y de paso ver si también es cíclico. Y observen ustedes, fíjense, de esta combinación a esta cambió un solo bit. De esta a esta cambió este bit. De esta combinación a esta cambió este bit. De esta combinación a esta cambió este bit. De esta combinación a esta cambia el primero. De esta combinación a esta cambia solamente este. Y de esta combinación a esta cambia este de acá. Es un código continuo. Entonces, ahora hay que ver si es cíclico. ¿Cuántos bits cambian de la combinación esta a la inicial? Uno solo. Cambió este 1 que pasó a ser un 0 acá. Bien, entonces el código Gray es un código cíclico. Bien, el código Gray es un código cíclico y justamente esa es la característica que nos interesa de este tipo de código porque lo vamos a utilizar más adelante para lo que es la teoría del mapa de Carnot. Bien, está muy relacionado con este tipo de código, el mapa de Carnot. Y está de más decir que este código obviamente no hace falta ni analizar si eso no es autocomplementado porque no va a ser autocomplementado. Si dividimos el código a la mitad, vemos que este bit se mantiene acá y este bit se mantiene acá, listo. Esta combinación no es el complemento a uno de esta, entonces no es un código autocomplementado. Es decir, no tiene sentido analizar los pesos y el autocomplemento de este tipo de código. No tiene caso, no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es analizar si el código es cíclico, que de hecho el código sí es cíclico. Bien, de esta forma quedan explicados los códigos para que los utilicemos más adelante en varios ejemplos, varios ejercicios. Bueno, gente, espero que les haya gustado este pequeño video que hice, que lo hayan comprendido, por supuesto. Más adelante volveré a subir videos acerca de este tema y hasta luego.